El Camino Podcast. Seguimos al que es el camino, la verdad y la vida. Por Jorge Mario Quintero. Miedos que me impiden aceptar la fe y la misión. ¿A ustedes les da miedito comprometerse en las cosas de Dios o no? A ver, sinceramente, da miedito uno comenzar como que, bueno, sí, muy chévere este retiro y de aquí todos salimos muy contentos, muy chévere, salimos de la Eucaristía a veces, una buena homilía, unos buenos cantos, pero como que cuando nos dicen, hey, es que hay que hacer misión, hay que evangelizar, hay que llevar la palabra, como que uno empieza, ¿cierto? Como que sí será conmigo, sí seré yo el llamado. A veces nos pasa eso. Busquemos pues en el libro del Éxodo, es el segundo libro de la Biblia, un momento muy especial que vive Moisés, en el capítulo 3, en el versículo 7. Vamos a reflexionar como en unos 3 pasitos, ¿sí? Un primer paso puede ser Éxodo 3, versículo 7. Miren pues, vamos a reflexionar como en unos 3 momentos, ¿cierto? Lo primero que les decía, esos miedos que me impiden aceptar la fe y la misión. Pensemos en las palabras de Dios que alejan nuestros miedos. Vamos a descubrir qué palabras de Dios pueden alejar esos miedos. Luego vamos a descubrir los miedos ante el llamado, ante la bendición, ante la misión y ante la promesa. Y en un último momento vamos a hablar de la fe, que es la garantía de lo que se espera. Entonces empecemos a mirar como, primero, esa promesa que el Señor nos va haciendo, ese llamado, ¿cierto? Pero ese llamado que viene acompañado siempre de algo más grande. Ahorita, por ejemplo, cuando hablaban de la fe con el Padre, uno observa, alguien decía por aquí, ¿quién era la que decía? Que a veces la fe se nos hacía pesado, ¿cierto? Que era como una carga, ¿cierto? Que hay muchas personas que sentían como que ir a misa, como que hacer las cosas de Dios es una obligación. Y vamos a descubrir por qué no debería ser así. Miren pues, en el versículo 7 del libro del Éxodo, en el capítulo 3, dice, Yahvé le dijo a Moisés, ¿cierto? He visto la aflicción de mi pueblo. Pongan pues mucho cuidado. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. Mire lo que sigue. He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a una tierra preciosa. Y luego sigue diciendo, los llevaré al país de los amorreos, de los hititas, de los cananeos, de no sé qué, de los pericitas, bueno, de un montón de gente los va a llevar el Señor. Entonces lo primero que nos dice el texto es, Yahvé le dijo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo. Miren, qué interesante es que nosotros descubramos que Dios nos ve, que Dios nos ve, que Dios nos está mirando. No en el sentido que nosotros a veces hemos creído que Dios como que tiene un ojo así que nos vigila, que nos observa, que nos cuestiona, entonces como que uno no quiere hacer nada porque Dios lo ve. No, el sentido es que Dios nos ve para amarnos. El mirar de Dios es amor. Ustedes van a leer muchas veces en los evangelios, por ejemplo, que dice que Jesús los miró, los observó, se detiene y mira. El Señor está mirando, se está dando cuenta de nuestra vida, se está enterando, no es ajeno a nuestras realidades. Entonces lo primero que el Señor nos quiere decir aquí es que nos ve, ¿cierto? Dios nos ve, Dios nos mira y no nos mira pues como para juzgarnos. Mientras pensaba en esto de que Dios me mira, cómo me mira, yo trataba de entenderlo. Y precisamente esta semana que estaba meditando sobre eso, llegué a la casa. Normalmente por el horario que tengo de trabajo ahora, llego por ahí a las 10 o 10 y media a la casa y siempre encuentro mis hijas dormidas. Yo tengo 3 hijas y ya las encuentro dormidas, o de pronto la más pequeña hace un poquito de más berrinche y se queda hasta que yo llegue y ya luego se duerme. Entonces yo siempre llego, aunque están dormidas, voy, les doy un besito, les doy la bendición y ya voy y me acuesto. Pero esta semana me quedé mirando una por una y pensaba en ellas, pensaba en cuánto las amaba, pensaba en qué tan rico que yo tengo estas hijas.
¿En qué bendición son cada una? Les digo, la más pequeña, cuando yo llego siempre, pues hay veces me espera y siempre que me espera, se hace a velarme la merienda que me deja mi esposa, ¿cierto? Pero no le des a esa muchacha que ya comió, que ya tomó tetero, que no sé qué, no le des más, ya se cepilló los dientes. Pero ella empieza, papi, M. Entonces yo le doy del arroz o de lo que coma y la siento en mis piernas. Pero lo que más me gusta es mirarla. Mirarla cómo me recibe, mirarla cómo se aproxima a mí cuando me ve llegar, cómo me va como coqueteando, ¿cierto? Cómo se va aproximando. Otras veces no me está mirando a mí, pero me encanta verla. Y yo pensaba, saber que así nos mira Dios. Mucho más al amor que yo le puedo, como en el que yo puedo mirar a mis hijas. Así me mira. Esa es la mirada de Dios. Mucho más, superior aún a la mirada que nosotros podemos tener por nuestros hijos. Entonces, qué bueno nosotros ir teniendo claro, Dios me mira. Dios me está mirando. No para juzgarme, no para atacarme, no para cuestionarme, ni siquiera en momentos de pecado terrible, sino simplemente para contemplarme. A nosotros nos han enseñado a contemplar a Dios, ¿cierto? Contemple a Dios en la oración. Pero más que nosotros contemplarlo a Él, es comprender que Él nos contempla, que Él se deleita, que Él se goza en mirar sus hijos. Entonces una primera palabra es, Él me mira. Dice el texto, ¿cierto? He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado el clamor ante sus opresores. 2, nos escucha. Dios se interesa por lo nuestro. Le importa lo que estamos viviendo. No solo nos mira, ¿cierto? Porque hay veces miramos a mucha gente, a ustedes les pasa. Pasamos, vemos a una persona en la calle, un mendigo, un enfermo, vamos a un hospital, lo miramos y decimos, ay, sí, tan duro. Tan terrible, ¿cierto? Pero mejor que ni me diga, porque imagínate, para yo sacar plata de dónde, ¿qué consejo le doy a este que está llevado? No, mejor que ni me hable. Uno como que, sí, qué pesar y todo, pero yo mejor voy y oro por él allí en el templo. Pero saber que Dios me quiere escuchar, le interesa mi vida, se afana por mí, no solo me mira, me quiere escuchar, quiere dialogar conmigo. Eso es muy lindo. ¿Eso les parece que eso es muy rico irlo sabiendo? No. Irlo comprendiendo, irlo guardando en el corazón. Saber que Dios, ¿qué? 1, nos mira, nos ve, nos observa. 2, nos escucha. Y escucha, se entera de todo lo que está sucediendo con nosotros. He visto la opresión de mi pueblo. ¿Cómo sufre mi pueblo? Ustedes tienen que saber que Dios ha escuchado cada una de sus oraciones. Ha escuchado cada uno de sus clamores por ese hijo que sufre, por esa mamá que no es buena mamá, por ese esposo que no es buen esposo. Él está escuchando. Él está enterado. Él sabe. No está ignorando la situación. Ahorita cuando meditábamos en ese texto que Jesús se queda dormido, a veces pensábamos como que Él está dormido, como que no está interesado en mi problema, como que no me escucha. Y no, Él nunca. Dice la canción y dice el Salmo, mi guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. Todo el tiempo está, ¿qué? Atento a mi clamor. Entonces vamos en 2, pues, vamos a irlos guardando. Pero no solo eso, sino que dice algo que aquí me encanta más todavía. En el versículo 8, he bajado para librarlos de la mano de los egipcios. He bajado, no solo nos ve, no solo nos escucha, sino que baja, viene. No es alguien que te escucha de lejos. No es alguien que te escucha y se va. Es alguien que quiere venir a estar contigo, a acompañarte, a vivir contigo, a estar ahí. Sí, ¿les gusta o no? Es importante, es rico saber eso. Y sigue el texto, mire qué lindo. Da lo que sigue. Voy a bajar, o he bajado. Es más, no dice voy a bajar en el futuro, sino que he bajado. ¿Cuándo? Hoy. He bajado para librarlos de la mano de los egipcios. Y mire qué tan lindo lo que sigue. Y para subirlos de esta tierra a una tierra buena y espaciosa. ¿Él baja para qué? Para subirnos.
Él se abaja para que usted y yo podamos crecer. No baja para aplastarnos. No baja para quitarnos o para robarnos algo. No baja para hacernos daño, para hacernos un juicio. Baja para que yo suba. Baja para levantarme. ¿Sí? Ven que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Pues nuestro Dios se ha hecho hombre, ha bajado a nuestra realidad, como contaba el Padre ahorita, se ha hecho un bebé pequeñito, se ha hecho hombre, ha bajado hasta lo peor de ser crucificado, pero para que nosotros seamos levantados, para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos subir, para que nosotros no nos quedemos en esos miedos que nos mantienen así chiquiticos, ¿sí o no? Que no nos permiten salir adelante, que no nos permiten progresar. Tantos y tantos temores que tenemos. Y a veces cuando dialogamos de la misma fe, se nota tanto el temor que tenemos. Ahorita cuando el Padre hacía la evaluación, la mayoría decíamos que en fe ¿qué? Estamos en 1, en 2 o en 0, ¿cierto? Y al fin, ¿por qué decimos eso? Porque hay miedo. Porque hay miedo a aceptar que todo esto que el Señor nos está ofreciendo. Porque mire que Él nos va haciendo un gran ofrecimiento. Él comienza a revelársele a Moisés y comienza a decirle que he visto. Hey, pilas, es que usted no está solo. Entérese, yo lo estoy viendo. 2, lo estoy escuchando. 3, voy a bajar para que usted se levante. Y entonces uno cuando comienza a escuchar eso, uno más bien como dice, pero sí, ¿será que sí? ¿Será que sí es conmigo? No, eso de pronto con Juan David, de pronto con Jorge Mario, de pronto con otra gente, de pronto con la hermana Glenda, de pronto con el Papa Francisco, pero conmigo, ¿quién sabe? Y mire, el Señor le dice todas esas cosas lindas a Moisés y no se queda ahí, no solo que Él va a bajar, sino que en esas cosas económicas, no sé, que estamos viviendo, Él comienza a hacernos una gran promesa. Le dice entonces, voy a bajar para subirte de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los givitas, de los jebuseos. Y vuelve y le repite, vuelve y le dice, como para que Moisés entienda, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto la opresión, vuelve, ve, ¿sí o no? Con que los egipcios los afligen. Así que ponte en camino. Ojo muchachos, ustedes han vivido una experiencia este fin de semana, pero el Señor no solo les quiere dar toda esta bendición y les quiere contar, sino que les invita a ¿qué? Ponte en camino. ¿A qué? Esa parte ya no aguanta decirla, ¿sí o no? ¿Cómo dice? No lo quieren decir, no me quieren poner en camino. ¿Cómo dice? Ponte en camino, muchachos, ponte en camino. Mire, el Evangelio según San Lucas es el que más habla del camino. Es más, al principio a los primeros discípulos les llamaban los del camino, porque siempre estaban en camino. Y ustedes en el Evangelio van a leer que Jesús, ¿qué? Se levanta. Iba de camino y se encontró a no sé quién. Iba de camino y sanó a no sé quién. La fe, el seguimiento del Señor, no es una fe paralizada, no es una fe paralítica. Nosotros decimos tenemos fe, pero como que es una fe Dios conmigo y yo con Dios, y no más, ¿cierto? Pero el Señor nos invita a tener una fe que está de camino, una fe de seguimiento continuo. Estar de camino, estar dando pasos continuos, no quedarnos parados. No, claro, yo ya hice ese retiro, ¿para qué voy a ir este año? Yo ya he ido a ese grupo que ustedes organizan, yo ya escucho la emisora, yo ya fui una vez a Yeshua. No, hay que estar siempre de camino. Es más, si uno mirara un poquito más atrás ese texto del libro del Éxodo, dice que Moisés iba todos los días a un valle a llevar sus ovejitas ahí y que ahí les daba la comida y buscaba pastico y volvía y las llevaba a la casa. Pero dice que ese día Moisés decidió ir más allá, un poco más allá. No se quedó ahí, ese día avanzó más, caminó más. ¿Y qué le sucedió?
se encontró al Señor en la zarza ardiendo, y ahí es donde le revela todo esto. Nosotros no podemos tener una fe, una creencia, una esperanza aquí, no, sino una fe que va caminando, que va avanzando, y ahí es donde encontramos al Señor que se revela. Así que ponte en camino. Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Hasta ahí vamos, ¿sí o no? Una gran promesa. Mire, ¿qué le pasó a Moisés con esto que llama hasta el momento? Aquí todos son empleados, ¿cierto? ¿O no? Ninguno es dueño, ¿sí o qué que no? Si hay dueño, si hay alguno que sea dueño, que tenga acción, no hay ninguno. Todos son empleados, ¿cierto? Imagínense ustedes, piensen en esto. Que ustedes digan, no, yo no voy a seguir. Qué pereza, ya no me aguanto a Clara. No. Otra, me voy más bien para otra empresa. Y entonces resulta que usted dice, no, yo voy a ver, aquí hay operarios de máquina, algunos. Otros trabajan en la parte administrativa, ¿cierto? Bueno, entonces usted va a aspirar, digamos, a lo que usted labora. Llega a la otra empresa, presenta la hoja de vida y allá le dice el que va a hacer la entrevista, le dice, no, es que usted no va a hablar conmigo, usted va a hablar es con el dueño. Bueno, pasa a hablar con el dueño, abren allá la puerta de la empresa, de la oficina del jefe, una oficina grande, entapetada, bien bonita, y le dice el jefe, vea, ¿cómo le parece que es que usted no va a ser contratado para ser operario ni para hacer una labor administrativa? Usted va a ser gerente de la empresa. ¿Usted qué hace? Mire cómo me quedaron todos. Y resulta que el jefe le dice, por ahora va a ser gerente de la empresa, pero si te tomas esto en serio, en un año te voy a nombrar gerente general. En 2 años vas a ser gerente regional. En 3 años vas a ser gerente de todo el país. En 15 años vas a dirigir la empresa a nivel mundial. Y en 20 serás el dueño. La heredarás. ¿Usted qué hace? ¿Qué sentiría? Dígame, sinceramente. ¿Qué haría usted que le pase eso? A mí me dice, sí, ve, tenía razón. ¿Yo por qué no me salí antes de allá? No, pero eso no es lo importante. Emoción. A ninguno le daría miedo. A mí me daría miedo. Yo sería el primero que me daría miedo. Ante las cosas grandes nosotros nos da miedo. Y por eso a veces no le caminamos al Señor. Porque lo que el Señor nos promete no es pequeño. Y uno está buscando algo pequeño. Que el Señor me saque de este pecadito. Que el Señor me saque de esta relación afectiva tan difícil que tengo. Y llega el Señor y te dice, no, es que yo no quiero eso para ti, no más. Yo quiero algo mucho más grande para ti. Y ahí es donde, como que no creemos. Mire lo que le pasa a Moisés. Moisés le dijo a Dios, después de que el Señor le hace toda esa promesa, Moisés le dijo a Dios, capítulo 11, los que quieran seguir ahí la lectura. ¿Quién soy yo para ir y sacar de Egipto a los israelitas? Primera pregunta, ¿quién soy yo? Díganme si usted no le dice a ese señor, oiga, ¿y usted por qué me escogió a mí? ¿No se le ocurrió a usted pensar eso? ¿Por qué me invitó a mí? ¿Por qué? No, uno me dice, ¿pero por qué? O es que de pronto usted, ¿qué pasaría aquí, cierto? No, ¿será que este es papá mío y yo no sabía? No, uno dice, pero explícame, ¿sí o no? ¿Quién soy yo? Es la primera pregunta, ¿no? ¿Quién soy? O sea, yo me merezco esto. Señor, ¿pero por qué a mí? Es la primera pregunta que le hace Moisés. Muchas veces nos pasa eso, ¿o no? Yo sí me merezco esto. ¿Quién soy yo para hacer ese trabajo? ¿Quién soy yo para dirigir esta empresa? Yo. Pero yo sí tendré el talento para hacer eso. Es que yo eso no lo he estudiado. ¿No les ha pasado? Nunca. Que dicen, no, o que alguien los anima a hacer algo. Aquí me estaba acordando de un man, ahora que están tan de moda los realities, de pronto lo han visto por ahí en las redes sociales, un muchacho campesino, no sé en qué país sería, pero el muchacho era campesino
Y él se presentó en el Factor X en algún país. Se presentó en el Factor X. Pero el man empezó a narrar ahí la historia de él, cómo había llegado al Factor X. Y decía, esta es mi 5ª vez que intento. Porque las otras 4 veces llenaba el formulario y cuando lo iba a entregar lo rasgaba. Y decía, no, yo no soy capaz. Pero esta vez me decidí. Porque mi abuela es la única que me dice que yo canto muy bien. Y mi abuela me trajo hasta aquí. Y entonces él temblaba ahí, así era temblando. Cuando el jurado le preguntaba, él no sabía responder. Le pusieron la cortina musical ahí detrás y él era temblando. Y la cortina ya como 1 minuto sonando. Se imagina 1 minuto en televisión. Y el man así sin poder arrancar todavía, con ese micrófono, temblando rojo, la cara totalmente roja. Dios se decidió y cantó. Todo el público se puso de pie. Lo ovacionaron. Fue hermosa esa presentación. ¡Qué voz! Yo vi el video y yo lloraba viendo a ese muchacho cantar. Muchachos, tantas veces nos preguntamos, ¿quién soy yo? Ante los talentos, ante las posibilidades que Dios nos da, ¿quién soy yo? Y no solo ese reto, ¿quién soy yo para ser papá? Mucha gente dice, no, es que yo no quiero ser papá. Mentira, le da miedo ser papá. ¿Quién soy yo para sacar este hogar adelante? No soy capaz. Y al año renuncian en el intento, terminan divorciándose. ¿Quién soy yo para ascender? ¿Quién soy yo para hacer una carrera? No, yo soy operaria y como operaria me quedo toda la vida. Pero has querido siempre estudiar algo. Pero ¿quién soy yo? No, yo no. Yo para hacer otra cosa, no, yo soy esto. ¿Quién soy yo para predicar? No, ¿qué tal? No, es otra gente. Yo no. Ante el llamado nos da miedo. Pero no solo ante el llamado, que es muy grave, sino ante las realidades de nuestra vida comunes y corrientes, de nuestras situaciones. Pero mire lo que le dice el Señor. El Señor le responde, eso es lo rico del Señor. El Señor siempre tiene una respuesta. ¿Quién soy yo pues para ir a sacar de Egipto a los israelitas? Dios le respondió, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. En esa idea que usted tiene, en esa idea que de pronto hoy por la predicación o estos días le está sonando y que a usted le da miedo, que le parece difícil, el Señor le responde, yo estaré contigo. Yo estaré ahí contigo. O sea, no estás sola, no estás solo. Este proyecto no lo vas a sacar adelante solo. Yo estaré contigo. Eso es una respuesta muy linda, ¿no? Es muy reconfortante, eso descansa mucho. Porque uno muchas veces siente ese temor, ¿cierto? Si seré capaz, si lo podré hacer, si lo haré bien, y si de pronto no lo hago bien, y si de pronto no me entienden, y si de pronto se burlan de mí, tantas cosas que surgen. El Señor simplemente nos dice, tranquilo, yo estaré contigo. Y este yo estaré contigo, dicen los que estudian detenidamente la palabra, que está 365 veces en la Biblia. O sea, para cada día tienes una respuesta del Señor. Yo estoy contigo cada día, todos los días. No hoy, no en ese plan que estás emprendiendo, no. Sino cada día, cada momento de tu vida, yo estaré contigo. ¿Cómo dice? Dígale al del lado. Dios te dice, yo estaré contigo. Y podemos seguir retomando todo. No solo nos dice el Señor, te veo. No solo nos dice, te escucho. No solo nos dice, bajo, sino que me quedo contigo. ¿Ah? ¿Les gusta o no? ¿Quieren tener al Señor con ustedes? Muy bien. Y le dice también el Señor, esta será la señal. La señal es que vendrás a darme culto aquí, a este monte, después de que liberes al pueblo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Miren, la alabanza, el culto a Dios, solamente la pueden hacer los hombres libres. Un hombre esclavo no puede hacer la alabanza. ¿Qué hace un esclavo? ¿Ah?
mendiga. Un esclavo, ¿qué hace? Mendiga. Un esclavo solo mendiga, solo pide que alguien me ayude, que mi dueño me tenga en cuenta, me mire, me observe. Muchas veces nosotros la relación que tenemos con Dios es de esclavos. Sí, de esclavo, no de hijo, ¿cierto? No de aquel que sabe alabar. Si usted quiere saber si es un esclavo o si está libre o si es hijo, como lo vamos a escuchar después en la carta a los Romanos también, si ya deja de ser esclavo y comienza a ser libre, es usted que tanto alaba, que tanta capacidad de alabar a Dios tiene. ¿Ah? ¿Qué tanto alabamos al Señor? A ver, piense en su interior. ¿Qué tanta capacidad tenemos para alabar al Señor? O simplemente sentimos como, ay, el Señor, ¿por qué no me da? El Señor, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué esta situación tan dura? Esa es la clave. Mire, el Señor no le dice a Moisés la clave para saber que sí vas a salir adelante en esto, que el proyecto sí es mío, que sí te estoy respaldando, es que te voy a dar un ejército para que te defienda. No, le da una promesa para el futuro. Y esa, así mismo, es la misión de Dios. Cuando nosotros somos llamados a la misión, se va confirmando, es más adelante, a medida que la vas haciendo. Porque muchas veces creemos y queremos que la misión se vea ya, ¿cierto? Que ya se vean los resultados. El Señor dice, no, a medida que vayas caminando vas a ver. Le hace toda una promesa, pero a medida que vas haciendo vas a ir viendo, vas a ir descubriendo. Y lo vas a notar totalmente el día que vengas aquí a alabarme y a bendecirme. Y luego el pueblo realmente lo hace. Pero Moisés sigue poniendo problema. Dice Moisés, dice Éxodo capítulo 13. Contestó Moisés a Dios: si cuando vaya a los israelitas y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, esto dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahí sigue pues un texto con un montón de explicaciones, pero no lo voy a leer todo, ojalá ustedes lo lean después. Entonces, ¿qué le dice el Señor? Yo soy. ¿Cómo así que yo soy? No le da un nombre, no le da un nombre concreto. ¿Por qué el Señor no le da un nombre? ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué el Señor no le revela el nombre? Porque uno le pone nombre ¿a qué? ¿A qué le puede uno poner nombre? ¿Ustedes le pueden poner nombre a esto acá? A lo que es mío, a lo que hace parte de mi dominio. Uno le pone el nombre a los hijos, ¿cierto? Son mis hijos, aunque en realidad no son de uno, pues, pero bueno. Tiene uno cierto dominio sobre ellos. Uno le pone el nombre ¿a qué? A la finca, a las vacas de uno, a la empresa de uno. Lo que ya se le revela el nombre de alguna manera es como que lo que yo domino. Entonces, por eso Dios no tiene un nombre. Simplemente le dice, yo soy. ¿Qué es lo que quiere decir yo soy? O sea, yo soy el que permito el ser. Yo soy el que tengo vida, tengo ser en mí mismo. Nosotros no tenemos vida, no somos por nosotros mismos. Nosotros somos lo que somos en Dios. Tenemos vida por Dios. Nadie de nosotros puede dar la vida. ¿Alguno puede dar la vida? No. Pues las mujeres quedan en embarazo y tienen sus hijos, pero porque la vida le fue dado por otro, ¿cierto? Nadie puede decir, va a crear algo. ¿Quién puede crear algo? Dígame. ¿Quién puede crear algo? Siempre tiene que tomar un montón de elementos de lo que ya está para crear algo. Él es el que crea. Él es el que da ser, el que permite el ser. Por eso Él no tiene nombre. Yo soy. ¿Y qué quiere decir yo soy? Yo soy el que permito el ser. Al menos en ese idioma, lo que quiere decir es más o menos como lo que es el verbo ser y estar, ¿cierto? Todos aquí sufrimos de dolores de cabeza con el verbo ser y estar, ¿cierto? Para conjugarlo en todos los tiempos. En pretérito, pluscuamperfecto. ¿Y cómo iba cambiando? Y al fin, ¿qué quiere decir ese verbo? ¿Qué quiere decir ese verbo? Que está siempre.
pasado, presente y futuro. Pero no solo el pasado y el presente y el futuro, sino que está. Yo soy el que soy, yo soy el que estoy. Dios está siempre en el espacio y en el tiempo. Entonces Moisés le pone en esa tareita. Cuando él le pregunta, ¿quién me envió? Yo soy. Y después aparece otra pregunta. ¿Cuántas preguntas van? La primera, ¿cuál es? ¿Quién soy yo? La segunda, ¿quién me envía? Y la tercera, en el capítulo 4, para que demos un saltico. Moisés respondió. Vuelve Moisés y le pone trabas al Señor. ¿Usted no le pone trabas al Señor, o sí? Moisés respondió. Piensa que no me creerán, ni me harán caso. Pues dirán, no se te ha aparecido Yahvé. Bueno, ya empiezan un montón de excusas, pero en sí lo que le quiere decir es, no me creerán. ¿Ustedes han querido evangelizar sus hijos? Sus familias. ¿Y cuál es el primer temor que tienen? No me creerán. ¿Qué me van a creer eso a mí? ¿Sí o qué? No me van a creer. Pero el Señor también le da una respuesta. Te daré la opción de que tengas señales, de hacer prodigios, de hacer milagros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la señal de que el Señor está con nosotros? Que ustedes van experimentando la sanación, que su vida les va cambiando. Miren, estos días hablé con una muchacha que llegó a la escuela con una situación muy difícil. Ella lleva 1 año de casada y el esposo la dejó, el esposo se fue. Bueno, conversamos mucho rato, ella me contó muchas situaciones, yo no les voy a contar eso a ustedes, no sean chismosos. Digo, no piensen que les voy a contar. El caso es que ella me contó pues muchas de las situaciones, yo le dije alguna cosa, bueno, le compartí algo, y luego oramos y ya. Después me la volví a encontrar y me dijo, Jorge, qué bueno que pude hablar con vos. A partir de la conversación que tuvimos, pues mi vida ha cambiado mucho y entendí muchas cosas y las cosas han mejorado mucho. Entonces, ese es el signo de que el Señor está con nosotros. Que lo que vamos haciendo va siendo motivo de bendición. O sea, cuando ustedes van a ir a llevar la palabra a sus hijos, ustedes lo van haciendo y a veces parece que no pasó nada, porque yo cuando hablaba con ella, solo la veía llorar y llorar. Y a medida que más le hablaba, más lloraba. Y yo, ay, Dios mío, yo no la voy a seguir hablando más. Y yo, pero vení, mira que es que de pronto viviste una tal situación en la infancia, de pronto tu relación con tu papá, no sé qué. Y entonces yo le dije, bueno, oremos pues. Cuando la veía que lloraba tanto, yo le dije, oremos. Y yo, bueno, Padre, cielo, tal cosa, ayuda, sana esta mujer. Y eso cerraba los ojitos y me miraba y más lloraba. Y yo, ay, no, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer con esta mujer? No paraba de llorar. Pero cuando volvimos a hablar, me dijo, experimenté la paz. O sea, muchachas y muchachos, no tengan miedo de llevarle la palabra a sus hijos, a otros, de orar por ellos, porque el Señor hará el signo. Él hará el milagro. Ahí aparece lo de una culebra, lo de no sé qué, que es un signo pues que podríamos explicarlo, pero no es necesario pues en este momento. Lo más importante es saber que el Señor va a actuar. Y luego en el versículo 16 del capítulo 4 dice, Moisés dijo a Yahvé, de nuevo, mire pues Moisés cómo le pone problema. Mira, Señor, yo nunca he sido hombre de palabra fácil, ni aún después de haber hablado tú conmigo, ya ves que soy torpe de boca y de lengua. Por esto mucha gente dice que Moisés seguramente era tartamudo, ¿cierto? Que era ta. Seguramente, ¿cierto? No soy fácil de palabra, nos pasa, ¿cierto? Yo no sé hablar. ¿Yo qué les voy a decir? Yo no tengo palabras, yo no he estudiado la Biblia. Pero el Señor también tiene una respuesta para eso. Mire lo que le dice más adelantico. Qué bueno que nos apegáramos a las promesas que el Señor nos hace ante todos los obstáculos que nosotros le vamos poniendo para la misión. Y no necesariamente para una misión de atender mucha gente, sino para la misma misión en la familia. Y por qué no, también la misión de seguir al Señor cada vez más en serio y cada vez más profundo. Yahvé le respondió, ¿quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Así pues, vete,
que yo estaré en tu boca y te indicaré lo que debes decir. Eso es algo que tiene que tranquilizarnos muchos también, muchachos. No, es Dios el que está en nuestra boca, el Dios el que está en nosotros, es Él el que nos acompaña, es Él el que va a poner las palabras, es Él el que me va a ayudar con ese hijo, es Él el que va a llevar, me va a ayudar en la oración que quiero hacer por aquel familiar que está enfermo. Muchas veces tenemos un familiar en el hospital, muchas veces tenemos a alguien que necesita una oración. ¿Y qué hacemos? Ay, voy a llamar a alguien de Yeshua que me acompañe. Y de pronto conectas a esa persona de Yeshua y te dicen, no, es que yo a esa hora tengo una vuelta. Pero ¿por qué no lo haces tú mismo? ¿Por qué? No, es que yo no he sido de palabra. No, yo para hablar solamente cuando se trata de hablar de novelas y de cosas. Pero el Señor me da una brega. Muchachas, muchachos, el Señor va a poner las palabras en nuestra boca. Y el último temor que manifiesta Moisés. Él replicó, esta me gusta mucho porque dice, por favor, Señor, envía a quien quieras. A mí no, por favor. En ninguna de las otras dice, por favor, Señor. Aquí le hace esa súplica, le dice, por favor. Yo creo que están diciendo ustedes, por favor, Jorge. A mí no. A mí no, yo no quiero hacer esa misión. No, a otro, por favor. A otro. Y ahí sí se molestó el Señor, muchachos. Ahí sí el Señor como que le da una piedrita, como le dice. Entonces se encendió la ira de Yahvé contra Moisés y le dijo, ¿y no tienes ahí a tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla bien. Además, va a salir a tu encuentro y seguro que al verte se alegrará. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Yo estaré en tu boca y en la suya, y os indicaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo. Él será tu boca y tú serás su Dios. Dios en minúscula, ¿cierto? Toma este cayado en tu mano, porque con él has de hacer los prodigios. Palabra de Dios. Bueno, muchachos, el Señor no se va a cansar de invitarlos. El Señor no se va a cansar de llamarlos. El Señor no se va a cansar de querer bendecirlos a ustedes y a mí. No se va a cansar. Nos va a decir y nos va a decir y nos va a decir hasta que lo hagamos. Mire todos los obstáculos que le pone Moisés. Pensemos en el ejemplo que yo les ponía del empresario. Si uno le pone todas esas trabas a un empresario, como les decía ahorita, ¿qué nos dice? No, hermano, este no tiene madera para esto. No es capaz. ¿Cierto? Ante los primeros obstáculos, cuando alguien nos empieza a poner problema, ¿qué hacemos nosotros? No, ese no sirve para eso, ¿cierto? Ese no sirve. Los que tienen algún liderazgo, los que dirigen pequeños grupos allá en la empresa, ¿qué hacen ante la entrevista de alguien que no muestra mucho interés? No sirve, ¿sí o qué? Lo descartan rápidamente. Pero el Señor a nosotros no nos va a descartar. Él no se va a cansar de llamarnos, de buscarnos, de interesarse por nosotros. ¿Cómo les dije que se llamaba el tema? Miedos que me impiden aceptar la fe y la misión. Miedos que me impiden aceptar la fe y la misión. Espero pues que lo guarden en el corazón. Hablemos de la fe un poquitico ya para terminar, pues para que busquen Hebreos. La carta a los Hebreos está en el Nuevo Testamento, pero va muy adelante, en el capítulo 11. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera. 11, Hebreos 11. La fe es la garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros padres y nuestros mayores. Y cuenta toda la historia del Antiguo Testamento, hace un relato muy largo. Dice, la fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La fe es garantía de lo que se espera, muchachas y muchachos. Vean esto. ¿Qué es una garantía? ¿Qué es una garantía? Es algo que respalda otra cosa, ¿cierto?
Entonces a uno le hacen un préstamo en el banco si tiene una casa para respaldarlo o si tiene un salario que respalde la cuota mensual. Es una garantía, ¿sí o no? Uno garantiza que puede pagar, o a veces uno por la autoridad, por el respeto, por el prestigio que tiene, la garantía puede ser la palabra, aunque se ha perdido mucho. Pero uno muchas veces dice, yo le respondo por eso, ¿cierto? Hay veces le dicen a uno, yo le respondo por eso, y hay veces se cumple, a veces no, la mayoría de las veces no. Mejor que haya otro respaldo. Es la garantía, ¿cierto? La garantía es algo, una joya, algo con lo que se pueda respaldar eso. Pero dice de lo que se espera. La pregunta es, ¿qué espero yo? Hoy seguramente le han dado muchas definiciones de fe. Esta a mí me gusta mucho, me parece muy interesante. Es la garantía de lo que se espera. Pero entonces hay que pensar, ¿qué esperamos? ¿Ustedes qué esperan? ¿Que se termine este retiro para irnos? No. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan en la vida? ¿Ah? ¿Ustedes qué esperan? Si no hay nada. Entonces, ¿cómo así? Para decir que hay fe tenemos que esperar algo. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué sueñan? ¿Qué quieren? ¿Qué proyectos? ¿Qué ideales tienen? No hay ninguno. Nada. La felicidad. La felicidad. Muy bien. Pero ¿qué esperas? La fe es lo que espera, es precisamente la garantía de lo que estás esperando. ¿La qué? La salvación. Muy bien, le podemos dar un aplauso, qué bien. Esa era. Vea. Los primeros cristianos, las primeras comunidades, ellos creían que Jesús iba a volver muy pronto. O sea, que ese final del mundo y de todo iba a ser muy rápido y que a ellos les iba a tocar. Entonces ellos lo que esperaban en ese momento era que la venida de Jesús era inminente otra vez, que ya lo iban a tener de nuevo. Era lo que estaban esperando ya mismo, ¿sí o no? Y entonces la fe es ¿qué? Es la garantía, es el sello de esa salvación. O sea, Jesús es la garantía, su pasión, muerte y resurrección es la garantía ¿de qué? De mi salvación, de mi salvación. Hoy hemos hablado de los miedos, ¿sí o no? Y el miedo que más se recalca, ¿cuál es? ¿A qué le tienen miedo el mundo en general y ustedes y yo? A la muerte. El miedo más grande al fin es la muerte. La gente dice a una enfermedad, ¿pero por qué? Porque de pronto me muero. La gente dice a la vejez, porque cuando uno va envejeciendo, ¿sí o no? Uno va por eso. Por eso una vez invitaron a Darío Gómez a un concierto donde estaban Amparo Grisales. Y todo el mundo le pedía, nadie es eterno, esa canción de Señor, nadie es eterno en el mundo. Y él miraba a Amparo Grisales y no la cantaba. Él miraba a Amparo Grisales y no la cantaba. ¿Por qué? Ella le está luchando a eso, ¿cierto? Al fin, ¿cuál es el temor? El temor al fin no es tanto ponerme feo o tal cosa, sino porque lo que voy viendo me va anunciando la muerte. Mire, y el creyente no le tiene miedo a eso. Pongamos esa mujer, Amparo Grisales, al frente de la Madre Teresa. Arrugadita, gachita. Pero ella no le tenía miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque conocía la garantía. Ella sabía el sello. Ella sabía para dónde iba. Miren, cuando uno comprende esto, casi que todos los demás miedos desaparecen. Casi que todos los demás miedos desaparecen. Cuando uno comprende que Él es la garantía, o sea, Él ya ganó para mí la salvación. Yo asisto pues allá a mi parroquia, a la Eucaristía, y siempre que voy a misa veo una parejita de esposos con un niño. Y la esposa, la muchacha la arregla a mi esposa es estilista. Ella va para que la cepille, para que le arregle las uñas y no es qué. Siempre en la misa, casi siempre los domingos, iba para que mi esposa la arreglara, güey. Normal hasta ahí. Un día ella le abrió el corazón a mi esposa y le contó sus problemas. El caso es que ella le dijo que ella le ponía los cachos al esposo, a ese muchacho con el que iba a misa. Yo estaba escuchando sin querer. ¿Sí o no? Porque al lado, es que uno no quiere escuchar.
Sino que ella estaba, aquí está la sala. Y yo me recuesto aquí, ya en la tarde, a descansar un domingo, y ella habla ahí con las clientas. Y ese tema me pareció interesante y escuché. El caso es que yo me quedé pensando una cosa, muchachos. Yo dije, ¿y esta mujer entonces para qué va a misa? ¿O por qué va a misa, cierto? Bueno, mi esposa después me contó, aunque yo ya sabía. Me dijo, Jorge, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos? Entonces, bueno, nos sentamos un día a hablar los dos con ella. Y yo le hice esa pregunta. Yo le dije, ¿vos para qué vas a misa? ¿O por qué vas a misa? Y ella me dijo, para no condenarme. Para no condenarme. Mire qué interesante. Uno no va a misa para no condenarse. Uno va a misa a celebrar que es salvado. La fe por eso no es una carga, como les decía ahorita, sino que aquí venimos es a gozarnos la alegría de ser salvados. Recuerde lo que el Señor le muestra a Moisés, le dice una tierra, Él lo anima, ¿cierto? El Señor nos anima con grandes proyectos, para que a nosotros no nos dé miedo el proceso, el camino. Pero miren, lo que nosotros tenemos que hacer no es tanto conquistar algo, porque Él ya lo conquistó. Él ya lo ganó. Ese es el gozo. Nosotros tenemos que ir celebrando que se ha ganado. Es muy distinto uno sufrir viendo perder a la selección, ¿cierto? A la felicidad y el gozo de verla ganar. ¿Y sabe qué vivimos nosotros? El que ya se ha ganado. Esa es la fe. Y esa es la alegría que da la fe. Y por eso hacemos lo que hacemos. No para ganar, no para conseguir, sino porque ya ha sido ganado. Eso marca mucho la diferencia. Eso marca mucho la diferencia. No es lo mismo uno estar bregando a conquistar la muchacha que le gusta. También se puede disfrutar el proceso, ¿cierto? Pero qué duro es saber que ella todavía mira a otro man, que ella, ay no. Y entonces uno dice, me caso, entonces se pierde el gozo. No, ya es la alegría de estar con ella. Es el gozo de estar disfrutando eso. Les pongo muchos ejemplos para que me comprendan, muchachos. Mire, no es uno estar luchando por conseguir cosas, es estar disfrutando lo que el Señor consiguió para mí. Con tanto esfuerzo que Él lo hizo. Su pasión, muerte y resurrección, pero también este recorrido antiguo, ese Antiguo Testamento que hace Moisés, que hacen los profetas y que el Señor va tratando de mostrarle. Mire que Él le dice, yo bajo para que ustedes suban. Ya les va prefigurando lo que va a hacer Jesús. Ya les va mostrando, pero como no entienden. Y entonces muchas veces nosotros nos vamos quedando tan atrás y nuestra fe es tan atrás. Y Jesús nos pone adelante, tan adelante, que mire que la carta de los Hebreos está por allá adelante. O sea, nos pone en el punto, culmen, cima. Por eso nos podemos alimentar de Él en la Eucaristía. Por eso nos podemos alimentar de Él en la oración. Ay, entonces mis problemas, mis situaciones, mis errores, mis pecados, ¿qué? ¿Dónde quedan todos esos? Muy sencillo. Yo ya he vencido la muerte. Yo ya he vencido el mal. Yo ya he vencido el mundo. El Señor mató la muerte. El gran enemigo nuestro ya está muerto. Eso cambia todo. Eso cambia toda la perspectiva de la fe. Cuando uno está pensando, es que la fe es como yo ir a misa y luchar, es que yo tengo que perseverar, es que yo tengo que caminar, es que yo me tengo que esforzar, es que yo tengo que bregar a conseguir eso. Es que si usted quiere conseguir el milagro de su hijo, póngase las pilas a rezar. Es que usted quiere conseguir que su hogar sea feliz, póngase las pilas. Es muy distinto cuando yo comienzo a celebrar. Recuerda que también el Señor le dijo a Moisés, la prueba es que ustedes vendrán aquí a alabarme, a bendecirme. Cuando nosotros entendemos eso, entonces cambia la manera de orar, cambia la manera de vivir, porque ya yo no vivo como un esclavo,
clamando, rogando algo, sino como un hijo de Dios, amado por Dios, salvado por Dios. No es que no tengamos que hacer nada, no es que entonces relajémonos que ya todo se consiguió, sino es cómo lo consigo, cómo lo vivo, cómo voy viviendo la experiencia, cómo voy viviendo la experiencia cada día. O sea, como hijo, como salvado o como un esclavo. O sea, cuando yo comprendo que vengo es a celebrar lo que vivo, a relacionarme con Dios, a encontrarme con Él que es mi Padre, con Él que me entiende, que me ayuda, que me acompaña, todo cambia. Mire, a veces nosotros tenemos esta idea. A veces nosotros tenemos esta idea con Dios. Tengo que hacer mucho para ganármelo. Como que tengo que hacer mucho para conquistármelo. Y entonces uno le trabaja eso, y eso a veces se vuelve tan cansón y tan pesado, porque es que tengo que hacer tal proceso para que el Señor me perdone, tengo que hacer tal camino. Y no es eso. O sea, entre más rápido usted comprenda que Dios la ama, que Dios la perdone, que Dios la ha salvado, es mucho más feliz. Y todo lo que usted quiere hacer del Señor, en el Señor, te da felicidad, te da gozo, no es una carga, no es eso. El Señor dice, vengan a mí los cargados y agobiados que yo les daré descanso. ¿Por qué? Porque Él toma la carga mía. Vengan a mí, yo le recibo su carga y usted vaya de liviano. No cargue más con eso, es lo que Él nos quiere decir. O sea, entienda, es que usted no tiene, ¿qué creía el pueblo de Israel? Que tenían que hacer mucho para ganar la salvación. Y nosotros aún seguimos pensando eso, como la muchacha de la historia. Yo voy a la misa, yo oro para que el Señor me perdone, para que el Señor me salve, para que el Señor me ayude. No, usted ora porque se relaciona con alguien que lo ama mucho. Mire, qué duro sería para ustedes, para cualquiera de ustedes, que alguna persona, pensemos los hombres, pensemos las mujeres, que alguien nos quiera comprar el amor. O que usted acá sentado sepa que la otra persona se acerca solamente por lo que usted le da. Entonces, te llamo para que me prestes plata. Te llamo para que me ayude a conseguir un trabajo. Te llamo ¿cierto? Qué duro, ¿no? Qué duro que sea por eso. No es por eso. O sea, Dios no nos pide que hagamos un montón de cosas para Él amarnos. No, ya nos ama. Es más, y ya nos salvó. La salvación es un don, la fe es un don, es un regalo. Es una conquista, sí, porque hay un proceso, hay un proyecto. Pero esa conquista es muy distinta cuando usted ya sabe el final. Cuando usted ya sabe dónde está su vida. Pues yo no me mantengo pensando que me va a condenar. Eso en mi mente, por mi mente no pasa nunca. Yo siempre me mantengo pensando que Dios me ama y que el día de mi muerte voy a estar con Él. Por eso la Madre Teresa no me mantenía preocupada por lo que se preocupan Amparo Grisales, porque ella no tiene ese afán. Ella no tiene el afán de ser más joven, porque si se muere, ¿sabe para dónde va? No hay ese temor. Entonces uno quiere hacer el bien. ¿Para qué voy a retener yo cosas? Entonces cuando uno tiene una fe inmadura, entonces uno quiere retener, uno quiere conservar cosas, porque ¿qué tal si pierdo el empleo? Pero como yo sé que si pierdo el empleo, yo sé en quién está puesta mi fe y mi esperanza. Sígueme en todas las redes sociales como JM Quintero o Jorge Mario Quintero. Espera el próximo episodio.